Bueno, pues este para mí es probablemente el disco más importante de mi carrera, ¿no? Por todo lo que significa, por el hecho de celebrar 20 años en la música, ¿no? Que para mí pues es todo un logro, y porque es una recopilación de mis canciones más importantes de estos 20 años, las que más han conectado con la gente, las que son también las más especiales para mí, todas ellas regrabadas, actualizadas, digamos, a nivel de sonido, y además compartidas con una lista de invitados de lujo, compañeros de la música, artistas, voces masculinas, femeninas, de España, también de América, de diferentes países, con los cuales, junto con todos esos artistas y también obviamente el trabajo con Paco Salazar, que es el productor del álbum, pues hemos llevado todas estas canciones a un nuevo universo sonoro y emotivo, ¿no? Cumples 20 años de la música. ¿Qué significó para ti? ¿Qué pides tú? Ese primer álbum. Bueno, ¿qué pides tú? Fue claramente el disco que me cambió la vida, ¿no? Fue mi primer disco, mi disco debut. eh, un disco con el que ocurrió algo que nos sorprendió mucho a todos, porque yo firmé, yo tenía 20 años cuando saqué ese disco, siendo incluso más jovencito, con 19 años o así, 18, 19 años, yo firmé con Dro, que era con Dro Es West, que era una discográfica independiente que luego con el tiempo absorbió Warner. De alguna manera siempre he sido la familia Warner. Eh, y me firmaron para grabar un disco debut de un artista totalmente desconocido, del cual de ese disco se editaron 8.000 copias, pues como un proyecto muy humilde, del que luego, un año y medio después, se habían vendido 1,5 millones en todo el mundo, ¿no? 1,5 millones de copias. Con lo cual te puedes imaginar que, bueno, pues fue un álbum que me cambió la vida por completo, y un álbum del cual quedaron canciones en la memoria de mucha gente, canciones que hoy en día, 20 años después, la gente sigue coreando en todos mis conciertos, ¿no? Me muero por conocerte, fue tu primer gran éxito. No sé si alguna vez le has cogido manía a esa canción porque el público te la pide mucho. Bueno, tú te sumas a la lista de gente que le llama Me muero por conocerte, pero en realidad se llama Sin miedo a nada. Pero vamos, que ya lo tengo súper asumido esto, ¿eh? De hecho, yo esto lo he contado en más de una entrevista, que yo hace tiempo que me di cuenta que le puse mal el título a esa canción porque todo el mundo la llama así. Pero sí, efectivamente, Sin miedo a nada, o Me muero por conocerte, como tú la quieres llamar, fue una de las canciones, ha sido una de las canciones más icónicas de mi carrera, aquel dueto con Amaya Montero, una de las canciones que más marcó mi carrera y que la gente sigue coreando y sigue escuchando mucho 20 años después, ¿no? Junto con otras, ¿Qué pides tú?, A gritos de esperanza, No te rindas, son canciones de aquel primer disco que quedaron ahí marcadas y que mi público prácticamente no me deja bajarme del escenario sin cantarlas, ¿no? Luego vino también un segundo disco con canciones como Dame tu aire, como Aunque no te pueda ver, por ejemplo, que Aunque no te pueda ver es una canción que yo siempre reivindico mucho porque desde hace bastante tiempo es una canción incluso más escuchada que Sin miedo a nada, que Me muero por conocerte en mis plataformas, en las plataformas digitales y tal. También en parte creo por una influencia grande de América, ¿no? Un continente y un mercado donde tuve la suerte de poder entrar con mi música desde hace ya muchos años, y ahí también canciones como Aunque no te pueda ver o como todas las demás que he mencionado, pues se acabaron convirtiendo en himnos de la música romántica, ¿no? Que han quedado ahí en el recuerdo, junto con otras canciones más recientes, ¿no? Pero sí es verdad que las canciones de aquellos primeros discos marcaron una época muy importante y muy especial en mi carrera, ¿no? Y echando la vista atrás, a la hora de hacer un concierto, un repertorio, ¿hay alguna letra que te chirríe o que ya no te parezca adecuada para tocarla? Como le ha pasado a, por ejemplo, Rolling Stone con la canción Brown Sugar, porque ya no sea adecuada la letra. Pues no, la verdad es que no me ha pasado esto, la verdad es que no. En ese sentido, van envejeciendo bastante bien mis canciones a nivel de letra, a nivel de mensaje, de lo que cuentan las historias.
Eh, sí es verdad que siempre me ha gustado en mis canciones, eh, a veces lo hago adrede y a veces no es premeditado, pero creo que mis canciones casi siempre tienen letras que tienen un sentido bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante amplio, ¿no? Eh, que uno puede interpretar de diferentes maneras o llevarlas a su terreno, ¿no? Y me ha pasado mucho, ¿no? Que de repente con una canción igual yo estaba pensando en algo cuando la escribí, en algo muy concreto, y de repente alguien interpreta esa canción de una manera, pensando en algo totalmente diferente, pues teniendo en cuenta lo que está pasando en ese momento por el corazón o por la cabeza de quien está escuchando esa canción, ¿no? Y eso es algo que me encanta de la música y de las canciones, ¿no? Que las podemos hacer nuestras y sí me doy cuenta de que la mayoría de mis canciones con el tiempo permiten eso también, ¿no? Que uno las interprete quizá de otra manera o las sienta de otra manera, pues porque las circunstancias de tu vida o tus sentimientos o tu lugar en la vida ha podido cambiar, pero de alguna manera son letras que son bastante universales, ¿no? Y bastante atemporales, ¿no? Me muero por conocerte es una cosa, es una frase eh, o frases de otras canciones mías, ¿no? Es una frase que uno puede sentir y aplicar a diferentes momentos de la vida con mucha facilidad, ¿no? Y después de tantos años en la música, ¿cómo crees que ha evolucionado la industria musical? Bueno, para un... ya, yo creo que se me puede considerar veterano en esto, ¿no? Yo iba a decir un abuelo. Lo bueno que tengo yo es que como empecé muy joven, pues aunque llevo 20 años, todavía más o menos me mantengo ahí, ¿no? Pero es verdad que 20 años dan para mucho. Y luego, sobre todo, que en estos 20 años que yo llevo en la música ha habido muchos cambios. La industria ha cambiado muchísimo. Tú fíjate que yo cuando empecé, eh, yo qué sé, yo grababa mis maquetas, las ideas de mis canciones las grababa en grabadoras que soléis llevar mucho los periodistas, de estas, con las cintas esas pequeñitas. Mis primeros discos salían en cassettes, en cassette de los que rebobinábamos con el Bolivic, de los que comprabas en las gasolineras. Todavía se vendían discos. O sea, fíjate, de mis dos primeros discos se vendieron más de 2 millones de copias, ¿no? Eso sería impensable ahora, ¿no? No creo que haya nadie que venda esas cifras ahora. Y entonces, bueno, yo viví muchos cambios en la industria, ¿no? Viví la llegada de las redes sociales, porque yo cuando empecé, perdón, no existía YouTube, no existía Facebook, no existía, por supuesto, ninguna red social. Eh, recuerdo que vivimos la llegada con la llegada de Internet, al principio recuerdo el tema de la piratería, del Top Manta, que fíjate dónde quedó aquello, ¿no? Y luego pues la llegada fuerte ya de lo digital, de las plataformas digitales. Son muchos cambios, ¿no? Tanto en la manera de consumir música, como consumidor de música, del público, y yo como consumidor de música, como en la manera de grabarla y de ofrecerla, no tanto de hacerla, aunque también yo sigo componiendo mucho con un piano, con una guitarra, aunque hoy en día también la tecnología nos permite tener muchas otras herramientas para componer y para trabajar y grabar. Pero en cualquier caso, la manera en la que ofreces la música a la gente pues también ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, pues nos hemos intentado ir adaptando y lo seguiremos haciendo, ¿no? Como has comentado, cuando empezaste la piratería era un gran problema, parece que actualmente no es tan grave y ha surgido otro que es la remuneración y la monetización que tienen los artistas a través de plataformas digitales como es Spotify. No sé qué situación es peor para el músico, si la piratería o la monetización actual. Hombre, a ver, yo creo que la piratería supongo que era peor porque de la piratería no recibíamos absolutamente nada. De la monetización actual creo que todavía hay que mejorar. Yo creo que hay que proteger un poco más a los artistas, ¿no? Esa es la verdad. Y lo digo aquí en mi propia discográfica, pero muchas veces, vamos, yo se lo digo a ellos y es algo que quizá, bueno, pues hay que trabajar desde las
pues no sé si decir desde las asociaciones o el conjunto de los artistas, el tratar de llegar a acuerdos que nos favorezcan un poco más, porque todavía sí es cierto que las cantidades que se nos paga por los streams y por las descargas, bueno, básicamente por los streams, porque hoy en día descarga ya no hay mucha, ¿no? En realidad es casi todo stream o visualizaciones en YouTube, streaming en Spotify, en Apple Music, Deezer, en todas las plataformas. Pero realmente, claro, cuando la cantidad de streams es muy, muy grande, pues igual puede ser una cantidad relativamente relevante, ¿no? de lo que uno cobra, pero para cantidades medias y bajas de streams, pues realmente es muy difícil vivir con eso, ¿no? Y creo que todavía hay trabajo que hacer, pero creo que eso por lo menos ya se está empezando a regular y que ya empieza a ser justo, por lo menos que el consumo pues reporte a los artistas y a los compositores. Y bueno, en cambio la piratería pues al final no nos reportaba nada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido era más injusta para nosotros. En cualquier caso, bueno, pues espero que eso se vaya regulando. Para mí lo importante es que se escuchen las canciones, ¿no? Y que eso también nos permita poder hacer nuestros conciertos y que la gente escuche nuestra música. Pero claro, también tenemos que comer.